acostumbrados a dar inicio a la acostumbrada conferencia de los jueves, donde constantemente el servicio de pediatría, a través de ¿se escucha? Entonces, como decía, el servicio de pediatría todos los jueves se acostumbra a la formación académica de los futuros pediatras que se están capacitando en este centro, el Hospital Regional de Antofagasta. Y vamos a partir con el tema, con un caso clínico que fue recibido en el servicio de neonatología del Hospital Regional de Antofagasta. Un paciente que fue derivado de Copiapó el día 1 de julio e ingresa, nace el 1 de julio, perdón, e ingresa el 7 de julio en este centro. Se recuerda el antecedente que es un paciente producto de una quinta gesta, madre de 41 años, con 2 cesáreas anteriores, 2 abortos, y él nace con antecedente de una recién nacido pretérmino de 33 semanas, que nace por cesárea de urgencia por sufrimiento fetal agudo, el cual nace en malas condiciones generales, cianótico, hipotónico, con una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, lo cual ameritó maniobra de resucitación, y luego se traslada a la sala de UCIN del Hospital de Copiapó, donde se maneja para la estabilización del paciente. Al momento de la evaluación del paciente, allá en el Hospital de Copiapó evidencian una radiografía compatible con membrana de adelina, por lo cual indican una dosis de surfactante. El paciente se mantuvo estable y a las 48 horas de vida, el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, por lo cual amerita nuevamente maniobra de resucitación y se mantiene en ventilación mecánica en ese centro, saliendo después de este cuadro por una ecocardiograma que hicieron allá, donde hablaban de una miocardiopatía restrictiva, que fue estudiado después para un estudio de mucopolisacaridosis. El paciente también recibe durante la estadía en ese centro fototerapia por tener una bilirrubina total a las 48 horas de 9.06. Presentó trastorno de tipo hipoglicemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, que fueron corregidas en dicho centro. Allá iniciaron antibiótico terapia de primera línea con ampicilina cefotaxima, teniendo los cultivos negativos. Sin embargo, el paciente empezó a tener deterioro, le hicieron una rotación a cloxacilina, le hacen un estudio de cariograma en el centro de origen y le piden estudio para la mucopolisacaridosis. Fue derivado entonces al Hospital Regional de Antofagasta el día 7 de julio, donde se recibe en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y desde su ingreso, el paciente se empezó a recibir con nutrición parenteral total hasta el 26 de julio. El paciente durante su estadía presenta un síndrome convulsivo que fue evaluado por el equipo de neurología, le hacen una ecografía el día 7 de julio, junto con una resonancia magnética que plantearon una leucomalacia periventricular. También ese paciente estaba cursando con una hidrocefalia en el momento del examen físico. Se evaluó desde el punto de vista oftalmológico sin alteraciones oftalmológicas. Desde el punto de vista de ORL se hizo una exploración de las vías aéreas superiores porque el paciente presentó un cuadro de neumonía del lóbulo superior derecho que pensaron una neumonía aspirativa. Se hizo una nasolaringoscopia y se estudió para descartarle si había o no fístula traqueoesofágica. Desde el punto de vista cardiovascular se evalúa acá buscando que el paciente tenía, como ya había dicho, que tenía un ecocardiograma, una miocardiopatía. Esto fue descartado acá, solamente tenía un foramen ovular permeable. Desde el punto de vista hematológico, el paciente tuvo cuadro de anemia, por lo cual recibió varias transfusiones en el centro de neonatología. Durante su estadía, también el paciente recibió 3 días de ventilación mecánica invasiva, 4 días no invasiva, CIPAC por 5 días, recibió dosis de aminostilina, y luego se mantuvo en su incubadora sin ninguna dificultad respiratoria. En la parte infecciosa, el paciente evolucionó luego a una bacteriemia por E. coli B positiva, para lo cual recibió antibiótico a base de meropenem vancomicina, con buena evolución, con cultivos negativos. En este paciente tuvo una disyuntiva en cuanto al manejo en la sala de neonatología, porque fue evaluado por el equipo de neurocirugía el día 20 de agosto, donde plantearon inicialmente instalar una válvula derivativa. Sin embargo, ellos consideraron que porque tenía mal pronóstico
o siendo de un centro distinto al hospital, que era el hospital de Copiapó, tenía que ser resuelto en el hospital de su origen. Y por lo cual nunca se le colocó la válvula derogativa. Bien, en la parte de gastroenterología del paciente se me hicieron varias interconsultas porque el paciente cursó con... Sigue poniendo. Cursó con varios cuadros de colestasis, donde se le hicieron estudios para la bilirrubina directa, donde había una bilirrubinemia de predominio directo con una hipertransaminemia, y llamaba la atención que tenía una GGT normal, y en ese entonces yo, el paciente le pedí solicitarle un ecosonograma abdominal, en lo cual solamente se reportaba que había el engrosamiento de la vesícula biliar. La vesícula biliar estaba presente. Se le hizo una repetición porque yo planteé que fue un hecho un buen ayuno adecuado. Sin embargo, el eco siempre reportó sin alteraciones de las vías biliares. Había esa hiperbilirubinemia de predominio directo. Inicialmente le indiqué colocar el tratamiento a base de Ursophal, la dosis ya conocida como a 30 miligramos por kilo día, cada 8 horas. Sin embargo, el paciente tuvo un cuadro de intolerancia bioral en un momento, y por lo cual decidí colocar el tratamiento con el fenobarbital viejo conocido, que se describe para la colestasis del neonato a una dosis mínima como inductor hepático. Le pedimos la alfa-1 antitixina y el paciente tenía un reporte de alfa-1 antitixina normal. Tuvo una descarte para TORS, para todos los virus estudiados para el TORS, un cintigrama biliar donde había un retardo de vaciamiento, pero sin embargo no era compatible con atresia biliar. Estuvo poca tolerancia inicialmente. Pedimos un estudio de esófago, estómago, duodeno, donde planteamos solamente un reflujo gastroesofágico. Bueno, este paciente evolucionó de una manera de la colestasis persistente, por lo cual me apoyé del departamento de genética con el doctor Francisco Camarata. Inicialmente se le solicita estudios para Invitae, para confirmación para 160 genes que luego fueron ampliados. Se reportó el cariograma de allá de Copiapó como un 46XY, y se descartó el estudio para error innato de metabolismo. Dado que el paciente persistía con la colestasis, nuevamente se me solicita una interconsulta, y tomando en cuenta que habíamos hecho todo el descarte para la colestasis neonatal, planteé en ese entonces hacer un descarte para la enfermedad de Bailey, conocida como la colestasis intrahepática familiar progresiva. Pedí una nueva reevaluación por la genética para ampliar el estudio genético, que se conoce que hay que estudiar la parte genética en este tipo de entidad. Bien, me comuniqué con el servicio de hepatología del Hospital Luis Carlos Maquena, con el cual contacté con la doctora Maya Paz Muñoz, quien planteó que estaba de acuerdo con el diagnóstico planteado acá en este centro. Sin embargo, ella refería a que pudiéramos ampliar el estudio con determinación de ácidos biliares, los cuales se le solicitó, pero sin embargo no pudo ser realizado, ya que se debía hacer una compra de servicio y no pudo hasta el momento haber realizado. Se hizo la ampliación para el estudio genético, donde también se pidió el descarte para la acidosis quística del páncreas, así como la electrolysis en sudor, y se manejó con un soporte nutricional con triglicéridos de cadena media, ampliándole los requerimientos hasta 120% de lo requerido para la edad. Se le planteó colocarle vitamina A-DECA, y planteamos en ese entonces con el servicio de patología, una vez que el paciente estuviera estabilizado, porque tenía problemas de coagulación alterada, hacer una realización de la biopsia hepática, que tendría que ser derivada a otro centro de referencia. Como ya dije, este paciente era de Copiapó, y había esa disyuntiva entre los dos centros. El paciente hace 2 días fue derivado al hospital de Copiapó para el manejo final allá, habiéndose realizado todo lo que anteriormente había comentado. Entonces, en base a este tema, a este caso planteado, vamos a hablar sobre la colestasis, síndrome colestásico en la edad pediátrica, tomando en cuenta que es una de las causas habituales de presentación de daño hepático en los niños. Hay que tenerla en cuenta como primera manifestación de enfermedades, inclusive no primariamente hepáticas, y no tiene ninguna especificidad desde el punto de vista de diagnóstico. En cuanto al concepto y la parte fisiopatológica, tenemos que la colestasis se define aquella situación donde hay una alteración del flujo biliar con una consiguiente retención del paso de sangre a los componentes de la bilis, bilirrubina directa, sales biliares, colesterol, que se va a manifestar por ictericia, que es lo característico, la coluria, la hipola o la colia, el prurito, que puede presentarse en otro tipo, en varias entidades,
Y lo que es característico bioquímico es el aumento de la bilirrubina de predominio directa con una GGT siempre elevada, fosfatasa alcalina y colesterol elevado. Aquí vemos un panel rápido donde uno como clínico debe evaluar la ictericia, ver si el paciente está o no ante presencia de coluria, la hipo o la colia, si tiene o no hepatoplenomegalia en ese momento para poder hacer el diagnóstico inicial de planteamiento. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico se debe a una alteración de la secreción de la bilirrubina ya conjugada desde el hepatocito al canalículo biliar debido a una enfermedad hepatocelular integrada, donde va a haber una alteración del flujo biliar por afectación de los propios del canalículo biliar de las vías biliares extrahepáticas. Y en el concepto del síndrome colestásico se debe a una bilirrubina conjugada por encima de 2 miligramos por decilitro o un incremento de la bilirrubina directa de la total de un 20 a 30% que me va a dar el cuadro clínico característico. Entonces, como clínico tenemos que tomar en cuenta ante la evidente ictericia, si es una ictericia de predominio directo o de predominio indirecto, ya que ambas situaciones son de manejo distinto al paciente. En cuanto al síndrome colestásico en la población pediátrica, se estima que tiene una incidencia de 1 por cada 2.500 a 5.000 nacidos vivos, y hay que hacer un punto muy aparte en cuanto al recién nacido, que tiene una ictericia con patología neonatal importante, como vemos en el caso de la inmadurez hepática del recién nacido, la prematuridad que puede haber en estos pacientes, la cardiopatía, si hay infecciones, cirugía o está recibiendo o no nutrición parenteral, ya que el manejo es distinto y es distinto al concepto de síndrome colestásico neonatal. Como hablamos del síndrome colestásico neonatal, es aquella entidad donde el gastroenterólogo o el cirujano hepatobiliar tiene que hacer un diagnóstico inmediato para poder saber en qué punto de cuadro de colestasia estamos. Teniendo en cuenta que de las 5 entidades, la atresia biliar de las vías biliares extrahepáticas es la verdadera urgencia donde el gastroenterólogo tiene que hacer el diagnóstico inmediato, ya que, como sabemos, es la primera causa de trasplante hepático en pediatría, seguidos de la hepatitis autoinmune. Otra entidad que engloba el síndrome colestásico neonatal es el síndrome de Gili, que vamos a hablar cortamente sobre este tema, el TORS, el déficit alfa-1 antihistamina y lo que refiere al caso, la colestasis intrahepática familiar progresiva. Entonces, en los distintos grupos etarios, vemos que es muy distinto la colestasis en el neonato y el niño, y ya vemos que lo más importante en el neonato es descartar si estamos o no ante presencia de la atresia biliar por las otras entidades que ya hemos mencionado. Hay muchos investigadores o clínicos que plantean el síndrome colestásico como multifactorial, infeccioso, obstructivo, metabólico o sindromático, pero aquí nos vamos a enfocar a esos 5 temas, a esos 5 puntos que ya hemos conversado. Un punto corto de la infección, sabemos que por acción directa de las toxinas de la bacteria, especialmente de los gram negativos, producen daño en el hígado, causando como una colestasis, la hepatitis neonatal por infección congénita, el TORS, el parvovirus B19, la hepatitis por infección postnatal, citomegalovirus, el virus tipo 1, 2, 6, el Coxsackie, el escovirus, el adenovirus y la varicela en ese cuadro. También tenemos que tomar en cuenta el cuadro de la colestasis debido a la nutrición parenteral. Se describe que el uso prolongado por más de 15 días predispone a este tipo de entidad y se puede presentar hasta un 56.7% en los pacientes. De allí que cuando estamos ante una colestasis tenemos que hacer una buena orientación para poder dar un diagnóstico oportuno, con una buena anamnesis, con todos los datos pertinentes a la historia clínica del paciente, haciendo un buen examen clínico para buscar si hay signos que nos pueden orientar a una entidad específica, la analítica en cuanto a la bioquímica, que vamos a ver las bilirrubinas de la bilirrubina total con sus conjugaciones, colesterol. Aparte de eso, los otros estudios que hay que pedir, si es, dependiendo de la entidad, las pruebas de imágenes, que como vamos a hacer énfasis, esto es importante para el clínico, para el momento de la diferenciación, y de último, la biopsia hepática. Como ya decía, la ictericia por inmadurez hepática es distinto a la colestasis neonatal en el niño, ya que habitualmente existe una correlación entre la gravedad de la patología asociada a un grado de disfunción hepática y en general tiene buen pronóstico una vez que se supera el cuadro clínico, distinto a la colestasis en el neonato por una causa específica. Entonces, acá, hablando de la atresia biliares, sabemos que una de las causas de hepatopatía colestásica más frecuente en la población infantil, como ya dije, es la principal causa de trasplante hepático en niños y es un proceso inflamatorio progresivo que conlleva a una obliteración de las vías biliares extrahepáticas, así como una lesión
del parénquima hepático produciendo inflamación, fibrosis de la vía biliar intrahepática, tiene una incidencia de 1 por cada 10.000 nacidos vivos, y ya le dije la causa más frecuente de colestasis crónica y de trasplante en la población pediátrica. En cuanto a la presentación clínica, se describe que la atresia biliar se conocen dos tipos, la embrionaria o la fetal, que en un 10% de los casos que se asocian a otro tipo de malformaciones como la colisplenia, el ciclo inverso, etcétera, y la otra es la perinatal o adquirida, que se manifiesta en un 90% de los casos, y hay muchas teorías que pueden describir que causa inmunológica o causa infecciosa, muchas veces descrito en esa entidad. La atresia biliar tiene un cuadro clínico muy característico donde el paciente va a cursar siempre con una colestasis de predominio directo con elevación de la bilirrubina total, de predominio directo, GGT muy elevada, más de 300 unidades por litro, elevación moderada de la transaminasa y una prueba de coagulación normal para el momento de la elevación. De allí que cuando tenemos a ese paciente que cumple con los criterios para una atresia biliar, el clínico tiene que solicitar un ecosonograma abdominal con buenas condiciones de ayuno para poder ser bien tomado en cuenta. Este eco tiene que tener por lo mínimo 4 o 6 horas de ayuno para buscar datos típicos como el signo de la cuerda o el signo del triángulo, y con esto tenemos un 90-95% de seguridad de que estamos en presencia de una atresia de vías biliares. El otro estudio diagnóstico que podemos realizar es el cintigrama hepático, donde vamos a ver si hay o no excreción o ausencia de la secreción intestinal, que puede también, que se usaba anteriormente para descartar la atresia biliar, y la biopsia hepática, que es la que va a dar el diagnóstico definitivo con la colestasis, la producción ductal y la fibrosis periportal. Ajá. Entonces, en este paciente, cuando estamos ante la sospecha de una atresia biliar, sabemos que el manejo debe ser quirúrgico, donde el manejo de esta entidad es a través de la conocida y vía portoenteroanatomosis de Kasai, que debe ser realizada óptimo antes de los 45 días para poder tener la seguridad de que hay un restablecimiento adecuado del flujo biliar. Esta anastomosis de Kasai tiene que ser realizada por un centro de mejor complejidad, donde se va a hacer esta anastomosis a una sala de Jerry-Roux, donde también debe, una vez que el paciente se le hace la anastomosis, debe recibir antibiótico-terapia iniciales desde el punto de vista endovenoso y mantenerse por un tiempo desde el punto de vista bioral con la cefalosporina, llámese fluoxilo, en otros casos se usan la quinolona o la ciprofloxacina en este caso, para evitar las complicaciones del paciente de esta entidad como la colangitis ascendente. Un Kasai hecho oportunamente puede tener un 30% de restablecimiento del flujo biliar, hasta un 40%, puede haber un 30% de ausencia, de allí que si el Kasai se realiza muy tardíamente, tiene una causa importante de que aún así de realizar un trasplante hepático en el niño. Como ya he mencionado, la principal complicación de la población de Kasai es la colangitis ascendente, que va a depender de la entidad en ese momento, y el uso de antibióticos de acuerdo a la situación clínica. Otro tipo de cuadro que se usa en la colestasis neonato es el déficit de alfa-1 antitrisina, que afecta de 1 por cada 2.000 recién nacidos vivos, de los cuales un 10 a 20% desarrollan una hepatopatía de grado variable en la infancia. Se debe a una mutación del gen SERPINA1 del cromosoma 14 que condiciona a una producción anómala de la alfa-1 antitrisina y un acúmulo intrahepatocitario con posible mecanismo patogénico de la entidad. Se hace la sospecha diagnóstica a través del hallazgo de una alfa-1 antitrisina baja en sangre, menos de 100, y la confirmación por la determinación del fenotipo o genotipo compatible en este caso. En esta entidad, como muchos de estos casos, no tiene un tratamiento específico y evoluciona a una separación de la ictericia. Sin embargo, la mayoría de los casos debuta con una colestasis manteniendo una elevación de la transaminasa y observándose posteriormente una hipertensión portal con fibrosis portal progresiva y hasta insuficiencia hepática en diferentes edades del paciente. El otra entidad del síndrome colestásico a tomar en cuenta es el síndrome de Argylle, que es muy característico de la asociación en este caso. Hay escasez de los conductos biliares intrahepáticos, alteraciones cardíacas, la más frecuente es la estenosis pulmonar, hay una radiografía típica como las vértebras en ala de mariposa o hemivértebra, alteraciones oculares como el endotoxio posterior, fase peculiar, aquí describen como el hiperterorismo, abombamiento frontal y de mentón prominente que se dice como una nariz sencilla de montar y la microminácea. Tiene una incidencia estimada por 1 por cada 70.000 a 100.000 nacidos vivos y
también se hace el diagnóstico a través de la parte genética, una mutación del gen G1 del cromosoma 20 en un 90% de los casos, y el gen NOC2 del cromosoma 1 en un 1% de los casos. Ya describimos que es una herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta en un 96%, donde va a haber una colestasis en inicio neonatal o en lactante que cursa con ictericia en 80% de los casos, coluria, hipocolia, hepatosplenomegalia, retraso en el desarrollo, posterior aparición del prurito intenso de la xantoma, que se va a deber más que todo a la hipercolesterolemia, típico de este paciente, específicamente la hipertrigliceridemia que se van desarrollando en el trayecto de la evolución de la enfermedad. Este paciente, el manejo también es, el diagnóstico debe hacerse por lo menos 3 rasgos típicos en el paciente. Hay que hacer la secuenciación de los genes implicados para identificación de la mutación causal, que permite el diagnóstico. La biopsia hepática, donde vamos a tener la escasez de los conductos biliares intrahepáticos, que puede ser o no evidente en el momento del lactante pequeño. No tiene un tratamiento específico también, basándose más que todo en el manejo médico, en el adecuado soporte nutricional y el tratamiento común del síndrome colestásico. En un 50% en esta colestasis, los pacientes pueden cursar con cirrosis biliar, fibrosis portal severa, que precisa un trasplante hepático antes de la edad adulta. Aquí vemos las imágenes típicas de la radiografía, como las vértebras en ala de mariposa, la fase típica, que vemos un grupo de familia donde pueden estar también asociados varios componentes familiares. Y el otro punto de la colestasis del síndrome colestásico es la colestasis intrahepática familiar progresiva, anteriormente conocida como enfermedad de Bailey. Se debe a un grupo heterogéneo de enfermedades con base genética de herencia autosómica recesiva y tiene especial incidencia en determinados grupos étnicos. Este tipo de entidad conforma el 10-15% de la causa de colestasis neonatal. Son mutaciones de nuevo, donde va a haber una manera autosómica recesiva de los genes que van a formar el de membrana canalicular de los hepatocitos, lo que causa una formación de bilis y mala secreción de las sales biliares. Aquí vemos un algoritmo donde cuando planteamos la colestasis intrahepática familiar progresiva, vamos a tomar en cuenta si vamos a estar en la etapa neonatal o una edad más avanzada de un niño más grande. En la etapa neonatal se describe si el paciente cursa con periodo neonatal con una prurito, ictericia prolongada, esplenomegalia, deterioro nutricional, podemos pensar en una colestasis intrahepática tipo 1 y tipo 2, y la tipo 3 en niños de edad más mayor. El 50% de estas entidades tienen un antecedente familiar o consanguinidad, son trastornos diferentes que tienen como alteración de la formación de la bilis secundaria a mutaciones en genes del sistema de transporte canalicular hepatocito con resultado de ausencia de función de las proteínas. Está implicada en el desarrollo de la colestasis crónica desde muy temprano, que puede evidenciarse con prurito severo y mal pronóstico, que puede tener generalmente una evolución a la parte cirrogénica. Tenemos 3 tipos de entidades que se describen de la colestasis intrahepática familiar progresiva. Se ha identificado la colestasis tipo 1, que se debe a una mutación del gen ATP8B1, que es alteración del cromosoma, el brazo largo del cromosoma 18. La colestasis, el SS1 no es un transportador de ácido biliar, sino que es una proteína de membrana ATPasa tipo P, que parece funcionar transfiriendo alfa-aminofosfolípido a la capa externa, a la interna membrana del canalículo biliar, con un defecto que condiciona alteración estructural de dicha membrana y a una susceptibilidad del daño hepático producido por los ácidos biliares. Esta entidad, desde el punto de vista bioquímico, es característico observar al paciente con valores de bilirrubinemia directo con una EGT elevada que nos hace sospechar el diagnóstico, y allí hacemos la solicitud de estudio genético para la confirmación del gen ATP8 en este caso. Entonces recordamos que ese paciente con una colestasis neonatal, que donde hay una GT normal, una hipertransaminaemia, podemos sospechar cuando ya hemos hecho todo el descarte de la colestasis que estamos posible ante la presencia de una colestasis tipo 1 o tipo 2. La colestasis tipo 2 es un defecto del BSP, transportador de sales biliares conjugada con taurina o glicina a bilis, lo que causa un acúmulo intracelular y daño hepático producida por una mutación del ABC11 del cromosoma largo del cromosoma largo del cromosoma 2. Es una expresión clínica
que cursa con ictericia temprana, prurito, esteatorrea, retraso en la talla. Bioquímicamente también cursa con unas cifras normales de colesterol y GGT, mientras que los pacientes con la colestasis tipo 1 suelen presentarse con manifestaciones extrahepáticas. Los tipo 2 debutan con transaminasas más altas, alfa-fetoproteínas elevadas, lesión histológica de células gigantes multinucleadas y una evolución más rápida a cirrosis y a una insuficiencia hepática en el paciente. La colestasis intrahepática tipo 3 se debe a un defecto de MDR del transporte de fosfolípidos por una mutación del gen ABCB4 del brazo largo del cromosoma 7. Hay ausencia de fosfolípidos en la bilis que condiciona a un defecto de la solubilidad de este cuadro o una obstrucción de los canalículos biliares y con lo cual consiguiente daño hepático. El espectro clínico es más variable que los niños con la colestasis hepática tipo 1 y tipo 2, ya que la mayoría de estos casos debutan una hepatosplenomegalia y complicación a cirrosis a lo largo de la infancia, incluso en la adolescencia, y solo un tercio de los casos en el primer año de vida puede producirse una cirrosis muy severa que es necesario al trasplante hepático. Ya casi culminando, vamos a hacer un manejo corto del tratamiento de la colestasis del paciente neonatal. Lo típico en este tipo de entidad es el manejo de los fármacos que van a restablecer el flujo biliar, como el conocido ya Ursocor o ácido ursodesoxicólico, que es conocido como un colerético o un estabilizador de membrana, donde la dosis estandarizada puede estar de 10 a 20 o hasta 30 miligramos por kilo día, repartido en 3 dosis para mejorar la colestasis en el neonato. Cuando no podemos usarlo, podemos escribir en la literatura todavía el bioinoble fenobarbital a una dosis por poco tiempo como inductor hepático. También se describe como la colestiramina a 0,25 a 0,5 gramos por kilogramo día en 2 dosis antes de la comida. Otro manejo de la colestasis desde el punto de vista del pediatra o del neonatólogo es el manejo de una nutrición con una dieta hipercalórica con 10 a 20, de 120 a 150% de las necesidades para la edad del niño. Debe ser normoproteica de 2 a 3 gramos por kilogramo día, a excepción si estamos en sospecha de metabolopatia, que debe ser hipoproteica de 1 a 2 gramos por kilogramo día. Debe ser normograsa enriquecido con triglicéridos de cadena media de 40 a 70% de la grasa total de la dieta, administrarle vitaminas liposolubles, las conocidas, la K, la E, la D y la A, a la dosis conocida convencionalmente. Y allí, entonces, en este algoritmo vemos que ese paciente con la colestasis, debemos hacer un manejo de la colestasis para restablecer el flujo biliar, el soporte nutricional, la dieta hipercalórica y el tratamiento del prurito si está el paciente en una fase con esta sintomatología. Entonces, cuando estamos ante la sospecha de una colestasis, es importante, ya para finalizar, el pediatra debe tomar en cuenta que se debe enfocar a 2 aspectos fundamentales, ya que el primero de ellos es la detección temprana de la colestasis. Como ya dije, si un paciente no se diagnostica una atresia biliar de la vía biliar intrahepática de una manera oportuna, vamos a tener consecuencias en ese paciente o otra entidad, por lo cual es importante hacer este manejo bien conocido de la colestasis neonatal. En la mayoría de estas ocasiones pueden ser derivados a la consulta primaria, donde el niño acude con una colestasis para la primera evaluación. Ese niño que cursa, inclusive niño de aspecto sano, que nace sin antecedentes, que tiene una elevación de las transaminasas y una bilirrubinemia en la primera o segunda semana de vida, hay que siempre sospechar una colestasis, siempre cuando tengamos una bilirrubinemia de predominio directo. Identificar la ictericia con los signos característicos como es la coluria, la hipocoria, el prurito, el hepatosplenomegalia, para un paso decisivo del diagnóstico y ser derivado oportunamente. Y allí también que el segundo pilar en cuanto a del manejo de la colestasis es el seguimiento post-diagnóstico, ya que muchas de las colestasis infantiles son procesos crónicos que van a necesitar un seguimiento en un centro especializado para un manejo más focalizado de la enfermedad hepática, que requerirán un control cercano por parte del pediatra o en aquellos aspectos no directamente relacionados con la colestasis, sino con la vacunación, el desarrollo pondestructural, ver si hay o no enfermedad interrecurrente o cualquier complicación que puede ser derivado del producto de esa colestasis. Entonces, eso era lo que yo quería traerles hoy de una manera muy esquemática, tomando en cuenta que en este centro se forman futuros pediatras que van a manejar
al paciente y la idea es evitar que el paciente llegue a unas complicaciones y pueda ser derivado y poder manejado si hay necesidad o no de una posibilidad de trasplante hepático para que pueda tener una calidad de vida. Entonces, ese pediatra que se está formando en nuestro centro, que va a manejar a la gran macrozona norte, tiene que tener el manejo oportuno de la colestasis neonatal para que nuestros niños sean atendidos por futuros pediatras con formación adecuada y oportuna en este centro de mayor formación de nuestra región Antofagasta. Y allí que lo que más me quedaría será agradecerle a la oportunidad de poder compartir esta oportunidad de este caso y ante todo, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, doctor. Muy interesante su charla y explicativa y clara, ¿ya? Voy a invitar al resto de la gente, si tiene duda lo puede mandar por chat o lo puede, ¿cómo se llama?, prender sus cámaras para poder ver si alguien quiere levantar la mano. Me queda, tengo una consulta, doctor, en el sentido de, en el fondo, recalcar quizás lo que usted me decía de que debe ser una derivación oportuna y rápida. Lo ideal, si yo estoy viendo, por ejemplo, si en el control pediátrico del mes o de los 15 días, que si es que lo ven a los 15 días, pesquisan esto, ¿cuál sería el límite? ¿Cuál sería un límite? Yo sé que lo hay, un límite de tiempo como para saber uno que está en contra de ese tiempo. No sé si me explico, ¿sí? Sí, sí, me explico, porque mire, doctora, cuando tenemos un niño que está cursando con una ictericia y él tiene las características triadas, la hipocoria, la ictericia y la coluria, yo como clínico debo pedirle un perfil hepático con la determinación de bilirrubina total y fraccionada. Si tengo más del 30% de la directa, de la total, y el paciente cursa con este cuadro, yo estoy sospechando que está ante una posible adherencia biliar y lo óptimo es que ese paciente sea resuelto con el CASAI antes de los 45 días, porque después de allí el paciente no va a tener una evolución favorable. Si el paciente tiene una fase típica, que tenga nariz en silla de montar, que tenga micrognatia, que tenga la frente bombada, yo estoy sospechando que puedo estar presente presencia de un síndrome de Alagille y tengo que derivarlo para evaluar y hacer todo el estudio y poder ser conocido por el equipo de patología, porque ese paciente en un futuro va a necesitar trasplante hepático. Acá tenemos a una paciente que se conocida por nosotros, que es Amy Marcoleta. Amy Marcoleta, afortunadamente, se le hizo su trasplante con un síndrome de Alagille, pero Amy Marcoleta hizo 2 rechazos, porque estaba desnutrida, todas las condiciones que pueden estarse colocando por los protocolos, pues. Pero afortunadamente el paciente está siendo bien manejada en Santiago. El déficit de la fauna el clínico lo va a sospechar cuando ya ha hecho todo ese descarte, pero como le escribo, antes de los 45 días, el paciente tiene que ser bien resuelto para que evitemos consecuencias, porque si estamos ante la sospecha de no biliar, ese paciente, el CASAI, es la oportunidad para poder darle una calidad de vida y a futuro darle su posible trasplante hepático, porque ya sabemos que es la principal causa del trasplante hepático en pediatría. No sé si me expliqué. Sí, perfecto, doctor. Tengo una segunda consulta en relación a, nosotros acá, claro, somos un centro de mayor resolución y donde están los subespecialistas. Una consulta es en relación, pensando en que pueden haber pediatras en sectores que no tengan todavía en forma inmediata al gastroenterólogo a mano. ¿Se podría, el pediatra podría partir usando el Ursofalk, si es que ve alguna de estas, en espera del traslado del paciente? Sí, en realidad el paciente que cursa con una colestasis de premio directo, lo ideal es siempre iniciar el Ursofalk, pero como ya yo hablé sobre los estudios diagnósticos, a ese paciente el pediatra puede solicitar un ecosonograma abdominal con las condiciones adecuadas, que tengan ayuno por lo menos 4 horas para poder visualizar si está o no la vesícula biliar, si está o no el signo del triángulo, el signo de la cuerda, porque con eso yo tengo la 95% de probabilidad de que tengo una TC biliar. O que el paciente curse con colestasis, con bilirrubina primero directa, que tenga hipertrigliceridemia, y tenga fase típica, ese paciente tiene un síndrome de Alagille y yo le puedo colocar de una vez el colerético, como el Ursofalk, y el manejo nutricional adecuado y las vitaminas liposolubles para darle una mejor protección a ese hígado
que está avanzando en un daño hepático. Entonces, el pediatra aquí en este centro, yo lo voy a decir con mucho orgullo, yo me siento orgulloso de la becada, la doctora Karina Alfaro, le tengo que agradecer sobre el seguimiento de este caso. Ella fue muy persistente en llamarme constantemente porque el paciente no evolucionaba bien. El paciente llegó un momento que tenía poca tolerancia, que estaba con inducción parenteral, que tenía distensión, que no pudo colocarse el Lusufal. Y ahí manejamos ya en el último momento, cuando yo hice el descarte de todas esas entidades, me apoyé también de otro brazo que tenemos ahorita en este centro, que es genética, en donde nos enfocamos a buscar la última entidad. Y ahí me comuniqué con el servicio de patología para presentar el caso de que ya ante la sospecha y descarte de todas las entidades de la colestasis, tenía que plantear esta enfermedad de Bailey, que estamos en respuesta todavía de que se determine si está para una tipo 1 o tipo 2, y pienso que este es un caso de presentación de nuestro centro. Pues tenemos que guardarlo para poder presentar, porque muy poco conocido he visto, yo en Venezuela no veía muy poco la enfermedad de Bailey. Entonces, son entidades que el clínico tiene que tener. Y aquí hay futuros pediatras que tienen buena formación. Y yo me siento orgulloso de este servicio. En este servicio son secos en la preparación, en la investigación del paciente, en el seguimiento del paciente. Entonces, eso es mi satisfacción de poder estar acá. Y bueno, y gracias a Dios, en el servicio de patología, la doctora María Paz Muñoz bien me mandó un correo de felicitación y que decía que gracias por compartir el caso, porque el servicio estaba muy de acuerdo con el manejo que se hizo con el paciente. Lamentablemente no se pudo seguir manejando acá porque el paciente tenía esa disyuntiva y se derivó al hospital de origen, que era el hospital de Copiapó, para que resolvieran su hidrocefalia y vieran si a futuro tenían que hacer una biopsia hepática y esperar los resultados que nosotros les pedimos acá en este centro. Ok. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta para poder el doctor Camarata. seguir acá. ¿El doctor Camarata? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Un poquito entrecortado, pero bien. Sí, ok. Un poquito entrecortado, sí. Voy a hacer el test de genética del caso, ¿no? Es un paciente, como bien se comentó, fue derivado de Copiapó. Antes de su ingreso a esta institución se le había pedido el cariograma que se hizo en Santiago, que resultó ser normal, lo vi personalmente. Y cuando él ingresa a esta institución, viene con un diagnóstico de una miocardiopatía que después fue descartado y se le solicitó este estudio bioquímico para descartar enfermedades lisosomales que se hace en Argentina, el cual también resultó normal y después se descartó la miocardiopatía, ¿no? Entonces, iniciando la evaluación del paciente ante los diferentes diagnósticos diferenciales que se habían planteado, inicialmente se le solicita a este paciente un panel de confirmación de pesquisa de neonatal de alteraciones metabólicas, ¿no? Inicialmente se estudiaron 160 genes, el cual arrojó 3 variantes. 2 de ellas patogénicas de 2 entidades que son recesivas, o sea, por más que la variante sea patogénica en una entidad recesiva, no va a producir clínica en el paciente. Esos genes son el ACAP-DM y el GAL. Ellos tienen relación con las enfermedades de deficiencia de acilcoenzima A, deshidrogenasa de cadena media y de la galactosemia, respectivamente, ¿no? Como les comenté, esas son entidades recesivas y no va a producir clínica en el paciente. También produjo una variante benigna, incluso en otra entidad recesiva, como el gen GAL, que termina en C, que es responsable de la enfermedad de Craig. Viendo que este resultado fue incierto, porque teníamos 2 variantes, entidades, se pudo ampliar este estudio, ¿verdad? En los 192 genes más, es decir, se estudiaron 352 genes de entidades metabólicas en este paciente, sin enviar nuevas muestras, sin costo adicional, en cual se encontraron 4 variantes inciertas de 4 genes más, que igualmente, aunque sean inciertas, son entidades recesivas. Y eso es algo que le quiero decir ahora, ¿no? Más del 96% de las entidades metabólicas son recesivas, y necesitamos al menos 2 variantes para pensar que esa pueda ser la causa de una entidad. Pero a pesar que se estudiaron 352 genes, no se estudió el principal gen de la colestasis intrahepática familiar, como se ha descrito bien en esta ponencia, que es el gen ATP8B1, ¿no? Consulté a Centogene, que es la empresa que está licitada en este hospital para hacer la secuenciación de exoma, está incluido en el examen, es decir, que antes de solicitar la prueba, verifico que el gen está incluido en la secuenciación de exoma para justificar el estudio, está incluido y se tomó ya esta semana, incluso antes de su egreso a este hospital,
para tratar de completar los estudios genéticos en este paciente disponible en el momento. Ese es el comentario que iba a hacer referente al área de genética. Súper interesante, y además nos va dando y nos va demostrando cómo la genética cada vez más está siendo un apoyo fundamental en todo el manejo y en los diagnósticos y aproximación de nuestros pacientes. Así que interesante. Mi última pregunta, Doc, si es que Sí. nadie más quiere una relación a esta, es en relación a los trasplantes de estos niños. ¿El pronóstico es bueno, es malo? ¿Cuántos sobreviven a 5 Bien. años? ¿Usted tiene alguna...? Generalmente, mi experiencia en Venezuela, cuando yo tenía con apoyo de la doctora Carmen Esther, que era la hepatóloga que manejaba al paciente, el paciente ya se tenía que tomar en cuenta si el paciente cumplía menor de 10 kilos o mayor de 10 kilos, si era un paciente donante vivo o donante cadavérico, si se le iba a hacer una hepatectomía o una segmentotomía. Se describe que si ya el paciente con una atresia biliar, donde ha hecho varios cuadros de colangite ascendente recurrente, hay evolución a cirrosis, ese paciente tiene que ser programado para un trasplante hepático. Y allá yo tuve un paciente llamado Eduardo, que hasta el sol de hoy ya tiene 22 años y el paciente está en perfectas condiciones a pesar de las condiciones de nuestro país. Acá en el caso de Amy Maculeta, creo que tiene como 2 o 3 años, ella se derivó en el 2019 para Santiago y ella, por mala suerte, hizo 2 rechazos, pero ahorita está en condiciones estables. Recientemente la hospitalizamos por un cuadro de infección y tuvo alteraciones de su traculismo, pero sí el pronóstico de vida, de calidad de vida de este paciente es hasta unos 10 o 15 años. Eso es lo que yo he leído en los casos que he estado revisando desde el punto de vista de trasplante en los pacientes con un daño por alguna causa de colestasis neonatal. Bien, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su tiempo y su presentación, que estuvo muy, muy clara. Y a todos ustedes, el resto también, los cito para la próxima semana y que va a estar con nosotros el doctor Fulco. Así de que buen fin de semana como a todos, para todos y todas. ¿Ya? Gracias, doctor, nuevamente. Y daríamos por terminada esta charla. Que estén bien. Chao. Bueno, ¿entendés?